Bachiller a los 13 años, farmacéutico a los 17, profesor a los 21, médico a los 23. Sepan que lo que un hombre alcanza, otro también puede lograrlo si estudia y se adiestra bastante tiempo y con suficiente intensidad. Para una voluntad firme, nada es imposible. No existe fácil ni difícil. Fácil es lo que ya sabemos hacer. Difícil lo que aún no hemos aprendido a hacer bien. Por eso quiero contarles la historia de mi vida, que no es otra cosa que la historia de mi voluntad. Nací el mediodía del 10 de abril de 1887 en Buenos Aires, en la calle Balcarce, a media cuadra de la Plaza de Mayo. A los 5 años de edad fuimos a vivir a un barrio muy apartado donde estuve hasta mi bachillerato. Recuerdo que solo teníamos alumbrado a querosén, por lo cual prefería estudiar poco de noche. Allí es donde aprendí a leer y desarrollé una verdadera pasión por la lectura que preocupó a todos mis parientes. Recuerdo que mi madre llegó personalmente a jugar conmigo a las bolitas para distraerme de los libros. Sin embargo, un libro marcará mi vida para siempre. A principios de 1907, antes de cumplir mis 20 años, comienzo a leer Introducción al estudio de la medicina experimental de Claude Bernard. Al finalizar la lectura, supe a qué dedicaría el resto de mis días. La fisiología. La fisiología es la ciencia que estudia los fenómenos propios de los seres vivos y las leyes que los rigen. Inicié mis investigaciones trabajando sobre la hipófisis de la rana. En el laboratorio extraíamos las glándulas de las ranas y observábamos así su evolución. Más tarde, en el Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina, comenzamos a trabajar también con perros. Experimenté que un perro con diabetes producida por la extirpación del páncreas sobrevivía al serle extraída la hipófisis. Después de un estudio sistemático, pudimos demostrar el fenómeno biológico por el cual la hipófisis interviene en el consumo de azúcares del organismo. La ciencia, la técnica y la investigación son la base de la salud, bienestar, riqueza, poder e independencia de los pueblos modernos. Hay quienes creen que la investigación científica es un lujo o un entretenimiento interesante, pero dispensable. Grave error. Es una necesidad urgente, inmediata e ineludible para adelantar. La disyuntiva es clara. O bien se cultiva la ciencia, la técnica y la investigación y el país es próspero, poderoso y adelanta, o bien no se la practica debidamente y el país se estanca y retrocede. Vive en la pobreza y la mediocridad. Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico-tecnológico y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. La ciencia no es cara. Cara es la ignorancia. Y fue así que en 1943 debo dejar la Universidad de Buenos Aires por razones políticas. Fueron años muy duros para mí y mis colaboradores. Nunca bajamos los brazos y aunque en las peores condiciones, seguimos trabajando. Una mañana de 1947, antes de comenzar la labor diaria en el laboratorio, recibo un telegrama que al abrirlo dice: entrégase el Premio Nobel de Medicina al doctor Bernard Ussay por su descubrimiento de la importancia de la hipófisis en el metabolismo de los azúcares.
Algunos creen que pueden hacerse descubrimientos por casualidad, intuición o suerte. No se llega a hacer ninguna obra científica seria si no se trabaja intensa y prolongadamente. La suerte ayuda a los que la merecen por su preparación y laboriosidad. Cuando oigo hablar de esos inteligentes que no trabajan, pienso que si no lo hacen es porque no son lo bastante inteligentes. No lo olviden nunca. La mayor diferencia entre los hombres depende de cómo aprovechan su tiempo. Siendo ya premio Nobel, rechacé ofertas de trabajo de los Estados Unidos y decidí quedarme en la Argentina, pese a la pobreza del laboratorio y a la manifiesta hostilidad del gobierno. La ciencia no tiene patria, pero el hombre de ciencia sí la tiene. Los becarios deben volver y luchar, pues su deber es modificar el ambiente de su país y su misión es la de ser útiles a su propia patria. Tenemos que tener siempre presente que pudimos estudiar, graduarnos y trabajar gracias a los recursos aportados por los esfuerzos de todos nuestros compatriotas, agricultores, obreros, industriales, comerciantes e intelectuales, y tenemos el deber de retribuirlo trabajando aquí y haciendo progresar a nuestro país. Con esta meta, dediqué los últimos 14 años de mi vida al frente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Después de haber vivido 84 años y de haber conocido mucha gente, pienso que no es cierto que las generaciones actuales son mejores o peores que las precedentes. Los jóvenes de hoy tienen igual idealismo e iguales virtudes que los de antes, con iguales cualidades y defectos en potencia. Pero hay más recursos y escuelas, por lo tanto, más ocasiones y más obligación de progresar. En el andar incesante del tiempo los hombres cambian y se suceden, pero la humanidad adelanta siempre, y cada generación tiene su deber en esta obra común. Confío en nuestro porvenir, aunque se contemplan hoy más sombríos nubarrones que rayos de sol. Confío en la juventud de mi patria, en su ansia de perfeccionamiento y en su voluntad de luchar por adelantar y enaltecerse. No sé si lo que deseo llegará dentro de 2, 10 o 100 años, pero estoy seguro de que llegará, sin ninguna duda. Por todas estas razones soy profundamente optimista. Solo de ustedes depende. Digamos mejor, de su voluntad.